Distinguidos señores de la Academia, me dispensan ustedes el honor de solicitarme la presentación a la Academia de un informe acerca de mi simiesca vida pasada. En ese sentido, no puedo, lamentablemente, atender a su demanda. Si ya son casi 5 años los que me esperan de lo simiesco, un tiempo tal vez breve que se mide conforme al calendario, pero que resulta muy largo si, como yo he hecho, se ha galopado a través de él y se ha recorrido algunos tramos en compañía de gente importante, consejos, aplausos y música orquestal, aunque en realidad siempre he estado solo, pues todo acompañamiento se mantuvo, siguiendo con la imagen, del otro lado de la barrera. Nunca hubiera conseguido este objetivo si me hubiera aferrado testarudamente a mis orígenes y a los recuerdos de mi juventud. Precisamente el supremo imperativo que me impuse consistió en la renuncia a esta testarudez. Yo, mono libre, acepté este yugo, por eso los recuerdos se me fueron borrando cada vez más, por más que al principio, y de haberlo permitido los hombres, era libre de volver cruzando la puerta que el cielo forma sobre la tierra. Esta puerta se fue haciendo más baja y más estrecha a medida que, al golpe de látigo, avanzaba a mi evolución. Sentía más bienestar y mayor cobijo en el mundo de los hombres. La tormenta que, viniendo de mi pasado, soplaba a mis espaldas se apaciguó. Hoy ya es solo una corriente de aire que me refresca los talones y el lejano orificio por el que éste me llega, y a través del que yo pasé un día. He reducido tanto su tamaño que, en el supuesto de que tuviera aún fuerzas y voluntad suficientes para volver corriendo hasta él, tendría que quedarme en carne viva para poder atravesarlo. Si bien me gusta servirme de imágenes para expresar estas ideas, hablaré con franqueza. Vuestra condición simiesca, señores míos, en caso de que tuvieran algo similar a sus espaldas, no podrían estar más lejos de ustedes que lo que la mía está. Sin embargo, a todo aquel que camina sobre la tierra lo cosquillean los talones, ya se trate del pequeño chimpancé o del gran Aquiles. Tal vez, en un sentido extremadamente limitado, si pueda contestar sus preguntas, lo cual hago con sumo placer. Lo primero que aprendí fue a dar la mano. Dar la mano es muestra de franqueza. Hoy, que ya he logrado alcanzar mi meta, el primer apretón de manos le he sumado a las palabras sinceras. Estas no aportarán a la Academia nada esencialmente nuevo y quedarán muy por debajo de lo que se me pide, algo que ni con la mejor de las voluntades podría llegar a expresar. De todas maneras, estas palabras mostrarán la trayectoria que recorrió alguien que, habiendo sido mono, ingresó en el mundo de los humanos y se estableció firmemente en él. Por otra parte, no podría contar el insignificante relato que sigue si no estuviera totalmente seguro de mí mismo, y si mi posición no hubiera consolidado de forma definitiva en todos los grandes escenarios de variedades del mundo civilizado. Procede de la Costa de Oro. Para saber cómo fui capturado, me he de remitir a informes ajenos, una expedición de caza de la firma Hagenbeck, cuyo jefe, por cierto, he vaciado muchas botellas de vino tinto. Estaba al acecho, escondida entre la maleza de la orilla del río, cuando una tarde, formando parte de una manada, me acerqué al abrevadero. Se oyeron 2 detonaciones. Fui el único que cayó alcanzando por 2 disparos. Uno me dio en la mejilla. Fue leve, pero me dejó una gran cicatriz pelada y roja que me proporcionó un sobrenombre repugnante, absolutamente inadecuado y que parecía haber sido inventado por un mono. Peter el Rojo, como si solo por esa mancha roja me diferenciara del no muy conocido Peter, un mono amaestrado que había fallecido recientemente. Esto al margen. El segundo disparo me alcanzó debajo de la cadera. Era grave y por su causa todavía cojeo un poco. Últimamente he leído en un artículo de uno de esos 10.000 sabuesos que se abalanzan sobre mí desde los periódicos de mi naturaleza simiesca no ha sido todavía reprimida del todo, y como prueba evidente de ello señala que, cuando recibo visita, gusto de bajarme los pantalones para mostrar el lugar del impacto del disparo. A ese mozalbete tendría que hacer estallar a tiros, y uno a uno, los deditos de la mano con que escribe. Yo puedo bajarme los pantalones ante el que me dé la gana. Allí no se encontrará nada más que una piel bien cuidada y la cicatriz producida por elegir bien la palabra para que no haya malentendidos, por un vergonzante tiro. Todo a la luz del día, no hay nada que esconder. Cuando se trata de la verdad, todo bien nacido renuncia a las más refinadas maneras.
Muy diferente sería que ese articulista se bajara los pantalones cada vez que recibiera una visita, y admito como prueba de su cordura que no lo hace. Entonces, que me deje en paz con sus cursilerías. Después de estos tiros desperté, y aquí comienzan a surgir paulatinamente mis recuerdos, en una jaula situada en un entrepuente de un vapor de la firma de Hagenbeck. No era una jaula con rejas por los 4 lados, sino que más bien eran 3 filas de rejas empotradas en un cajón, formando el cajón la cuarta pared. Aquel artefacto era demasiado bajo para poder ponerme de pie dentro de él, y demasiado angosto para estar sentado. Por eso yo permanecía acurrucado y con las rodillas dobladas, que no dejaban de temblarme. Como ante todo no quería ver a nadie, y deseaba permanecer en la oscuridad, estaba vuelto hacia el interior del cajón, mientras que los barrotes me oprimían el lomo. Se considera conveniente este aprisionamiento de los animales salvajes en las primeras épocas de su cautiverio, y, según mi experiencia, no puedo negar que desde el punto de vista humano esto era razonable. Pero entonces no pensaba en ello. Por primera vez en mi vida no tenía escapatoria, o al menos esta no era directa. Delante de mí estaba el cajón con sus tablas firmemente ensambladas. Sin embargo, había una rendija entre las tablas. Saludé mi descubrimiento con el aullido dichoso de la sinrazón. Aquella rendija era tan estrecha que ni siquiera podía sacar por ella la cola y toda la fuerza simiesca que bastaba para escucharla, que no bastaba para ensancharla. Como después se me dijo, fue excepcionalmente poco ruidoso, y de ello se dedujo que pronto moriría o que, si conseguía sobrevivir a la crítica primera fase, sería muy apto para el amaestramiento. Sobreviví a esa época. Mis primeras ocupaciones en la nueva vida fueron sollozar sordamente, expulgarme con dolor, sorber hasta el aburrimiento un coco, golpear la pared del cajón con el cráneo y sacar la lengua cuando alguien se acercaba. Y entre tanto, solo tenía un sentimiento, no había salida. Naturalmente hoy solo puedo reproducir con palabras de hombre lo que entonces sentía como mono, y por ello lo desvirtúo. Pero, aunque ya no pueda alcanzar la vieja verdad simiesca, no cabe duda de que mi descripción se aproxima a ella. Hasta entonces había tenido múltiples salidas, mas ahora no me quedaba ninguna. Estaba inmovilizado. Si me hubieran clavado a la pared, mis posibilidades de movimiento no se hubieran visto perjudicadas. ¿Por qué? Aunque acabes desollozándote el pellejo entre los dedos de los pies, no encontrabas la razón. Aunque aprietes tu espalda contra los barrotes hasta casi partirte en dos, no encontrarás la razón. No tenía salida, pero tenía que procurarme una, pues sin ella no podría vivir. Si hubiera permanecido siempre de cara a la pared, habría sucumbido inevitablemente. Como en Hagenbeck a los monos les corresponde estar en la jaula, dejé de ser un mono. Esta fue una deducción clara y afortunada que logré con la barriga, ya que los monos piensan con la barriga. Temo que no se comprenda bien lo que entiendo por salida. Empleo la palabra en su sentido más común y lato. Intencionalmente no digo libertad. No me refiero a ese gran sentimiento de libertad en toda su extensión. Como simio, simplemente lo tuve y he conocido a muchos hombres que lo añoran. En lo que a mí respecta, ni entonces exigí ni ahora exijo libertad. Además, dicho sea de paso, con la libertad uno se engaña demasiado siendo hombre. Y aunque la libertad se encuentra entre los sentimientos más sublimes, el engaño que produce también se encuentra entre los más grandes. En el mundo del espectáculo, antes de mis apariciones, he visto muchas parejas trabajando en los trapecios, junto al techo. Se balanceaban, se columpiaban, saltaban, iban colgados de los brazos del otro. Uno llevaba al otro suspendido del pelo con sus dientes. También esto, pensé, es libertad humana, acción autodeterminada. ¡Qué ofensa contra la santa naturaleza! Ni un solo edificio quedaría en pie ante las risotadas de la especie simiesca al ver algo así. No quería libertad, solo una salida. ¿Qué más daba que condujera a la izquierda o a la derecha? El caso es que llevará a algún sitio. No tenía otra pretensión, aunque la salida fuera un engaño. Como la pretensión era pequeña, el engaño no podía ser mayor. Avanzar. Con tal de no quedarse con los brazos en alto y apretados contra las tablas de un cajón. Hoy lo veo claro. Si no hubiera tenido la máxima tranquilidad interior, nunca habría podido escapar. Y tal vez debo agradecer todo lo que tengo a esa tranquilidad que me sobrevino en los primeros días en el barco. Al mismo tiempo, debo esta tranquilidad a la tripulación. A pesar de todo, aquella era buena gente.
Todavía recuerdo con placer el sonido que por aquel entonces producían sus pesados pasos resonando en la cubierta. Me desesperaban. Acostumbraban a hacerlo todo con extremada lentitud. Si alguno necesitaba frotarse los ojos, elevaba el brazo como si de éste pendiera una pesa. Sus bromas eran groseras, pero cordiales. Sus risas estaban siempre entremezcladas con una tos que, aunque sonaba peligrosa, no era síntoma de nada. Siempre tenían en la boca algo que escupir y les era indiferente a dónde lo escupían. Siempre se quejaban de mis pulgas y les saltaban, pero nunca se disgustaban seriamente conmigo. Sabían que las pulgas prosperaban en mi pelaje y que son saltarinas. Con esto se daban por satisfechos. Cuando hacían un receso, algunos formaban un pequeño corro frente a mí. Apenas hablaban, se gruñían unos a otros, fumaban en pipa tendidos sobre los cajones, se palmeaban la rodilla a mi menor movimiento y alguno, de vez en cuando, cogía una varita y me cosquillaba donde me daba placer. Si me invitaran hoy a realizar un viaje en ese barco, sin duda declinaría la invitación, pero igual de cierto es que los recuerdos que de allí, de aquel entrepuente me persiguieron, no fueron todos desagradables. La tranquilidad que obtuve en el círculo de aquella gente me disuadió de todo intento de fuga. Viéndolo retrospectivamente, me parece que ya por entonces presentía que si quería vivir encontraría una salida y que esa salida no la conseguiría con una fuga. Con mis dientes actuales he de cuidarme incluso en la habitual tarea de cascar una nuez, pues entonces podría haber roído el cerrojo de lado a lado, y no lo hice. ¿Qué hubiera ganado con ello? Apenas hubiera asomado la cabeza, me hubieran encerrado en una jaula peor, o tal vez, si hubiera conseguido huir, hubiera caído sin darme cuenta en poder de otros animales, por ejemplo, de las serpientes gigantes, y su abrazo había provocado mi último suspiro. O, de haber logrado alcanzar el puente superior y saltar por la borda, habría sido mecido durante un ratito por el océano y luego me hubiera ahogado. En fin, acciones desesperadas. No razonaba como un humano, pero la influencia de mi entorno me hizo actuar como si hubiese razonado. No razonaba, pero sí contemplaba con toda calma. Veía a aquellos hombres ir y venir, siempre con las mismas caras, los mismos gestos. A veces me parecía que se trataba del mismo hombre. Este hombre o aquellos hombres se movían sin trabas. Empecé a entrever una noble meta. Nadie me prometió que si yo llegaba a ser como ellos, las rejas desaparecían. No se hacen promesas para esperanzas aparentemente imposibles de cumplir, pero si llegan a cumplirse, es como si las promesas hubieran estado allí justo donde se las había buscado en vano. Ahora bien, no había nada que me atrajera especialmente en aquellos hombres. Si hubiera buscado esa libertad anteriormente mencionada, sin duda, hubiera preferido el océano a esa salida que veía reflejada en sus turbias miradas. De todas maneras, llevaba mucho tiempo observándolos antes de haber empezado a pensar estas cosas, y solo estas observaciones acumuladas me hicieron tomar aquella dirección. Era tan fácil imitar a la gente, ya podía escupir al primer día. Nos escupíamos unos a otros en la cara. La única diferencia era que yo me lamía para dejármela limpia, y ellos no. Pronto fumé en pipa como si fuera un viejo, y cuando además metía el pulgar en la cazuela de la pipa, todo el entrepuente era un jolgorio. Sin embargo, durante mucho tiempo no noté mucha diferencia entre la pipa vacía y la cargada. Nadie me dio tanto trabajo como la botella de aguardiente. El olor me resultaba insoportable. Me impuse con todas mis fuerzas beber, pero pasaron semanas hasta que logré vencerme. Curiosamente, la gente se tomó esa lucha interior más en serio que cualquier otra cosa de las que había hecho. No distinguió esa gente en mis recuerdos, pero había uno que siempre venía, solo acompañado de camaradas, ya fuera de día, de noche o a cualquier hora, y, deteniéndose ante mí con la botella, me daba lecciones. No me comprendía. Quería descifrar el misterio de mi existencia. Descorchaba lentamente la botella y me miraba para comprobar si había aprendido. Lo miraba con una atención extrema y voraz. Ningún maestro de hombre encontrará mejor aprendiz de hombre en todo el mundo. Después de haber descorchado la botella, se le llevaba a la boca. Yo le seguía con la mirada hasta que el líquido llegaba al gaznate. Entusiasmado por el paulatino aprendizaje, yo chillaba y me rascaba a lo largo y a lo ancho donde fuera. Él, satisfecho, se posaba la botella en los labios y echaba otro trago. Yo, impaciente y desesperado por imitarlo, me ensuciaba en la jaula, lo que le complacía mucho.
Después apartaba energéticamente de sí la botella e, inclinándose de un modo exageradamente pedagógico, volvía a beber hasta dejarla vacía. Yo no podía seguirlo, extenuado por la desmedida exigencia, y me mantenía débilmente apoyado a la reja mientras él daba por terminada la lección teórica y se frotaba la barriga sonriendo. Solo entonces comenzaba el ejercicio práctico. ¿No me había dejado ya suficiente extenuado el teórico? Sí, demasiado extenuado, pero este era mi destino. A pesar de ello, tomaba lo mejor que podía la botella que me tendía. La descorchaba temblando. Este logro me daba fuerzas. Sin casi diferenciarme del modelo, levantaba la botella, la posaba en los labios y la arrojaba con asco. Con asco, a pesar de que estaba vacía y solo la llenaba el olor. La arrojaba con asco al suelo. Para tristeza de mi maestro, para mayor tristeza mía, ni a mí ni a él nos consolaba que, después de arrojar la botella, no se me olvidaba rascarme la barriga sonriendo. Así transcurría con demasiada frecuencia la lección. En honor de mi maestro, diré que nunca se enojaba conmigo. Eso sí, a veces ponía su pipa encendida en mi pelaje, en cualquier lugar al que yo no podía llegar, hasta que éste comenzaba a arder. Pero él mismo lo apagaba con su mano grande y benefactora. No se enojaba conmigo, pues reconocía que luchábamos en el mismo lado contra la naturaleza simiesca, y era yo quien tenía que afrontar más dificultades. Qué gran triunfo tuve, sin embargo, cuando una tarde, ante un gran auditorio, quizá estaban de fiesta porque sonaba un gramófono y un oficial paseaba entre los tripulantes. Sin que nadie lo advirtiese, tomé una botella de aguardiente que alguien había dejado delante de mi jaula. Ante la creciente expectación de la concurrencia, le descorché académicamente, la puse sobre mis labios y, sin dudarlo y sin hacer muecas con la boca, como un bebedor experto, con los ojos como platos y el gaznate tembloroso, la vacié real y efectivamente. Después arrojé la botella, ya no como un desesperado, sino como un artista. Pero eso sí, me olvidé de frotarme la barriga. En cambio, porque no podía hacer otra cosa, porque sentí el impulso, porque tenía los sentidos embriagados, exclamé «Hola» con voz humana. Con ese grito di un salto que me permitió entrar en la comunidad de los hombres y sentí el eco que produjo. «¡Escuchad! ¡Habla!» como un beso a mi cuerpo lleno de sudor. Repito, no me atraía a imitar a los hombres, los imitaba porque buscaba una salida, no por ninguna otra razón. Sin embargo, con ese triunfo conseguí muy poco, pues la voz me falló un poco después. Solo se repuso pasados unos meses. La repugnancia a la botella de aguardiente reapareció con más fuerza, pero sin duda ya había encontrado de una vez por todas mi camino. Cuando en Hamburgo fui entregado al primer amaestrador, me di cuenta de que tenía dos posibilidades: el jardín del zoológico y las variedades. No lo dudé. Me dije que debía poner todas mis fuerzas para conseguir trabajar en las variedades. Allí estaba la salida. El jardín zoológico no es más que una nueva jaula. Quien entra allí está perdido. Y aprendí, señores. Se aprende cuando uno se ve obligado a ello, cuando se trata de encontrar una salida. Se aprende sin piedad. Uno se vigila con el látigo y se flagela sin la menor resistencia. La naturaleza simiesca salió de mí tan bruscamente que mi primer maestro casi se convirtió en un primate y tuvo que dejar las clases y ser ingresado en un sanatorio. Afortunadamente pronto salió de allí. Sin embargo, consumí a muchos maestros, incluso hasta varios a la vez. Cuando estuve más seguro de mi capacidad, cuando el público siguió mis progresos y mi futuro empezó a brillar, empecé a elegir yo mismo a mis profesores. Los introducía en 5 habitaciones contiguas y aprendía con todos a la vez, saltando de cuarto a cuarto. ¡Qué progresos! ¡Qué erupción de rayos de saber desde todos los flancos! Es un cerebro que estaba despertando. ¿Por qué negarlo? Esto me llena de alegría. Además, declaro que ni lo sobreestimaba entonces ni lo sobreestimo ahora. Con un esfuerzo que no se ha vuelto a repetir en la Tierra, obtuve la información media de un europeo. Esto en sí tal vez no tenga mucha importancia, pero sí es relevante la medida que me ayudó a salir de la jaula y me ayudó a procurarme esta salida especial, esta salida humana. Hay un excelente giro alemán: serpentear entre la maleza. Yo serpenteé entre la maleza. No había otro camino, siempre dando por sentado que no había que elegir la libertad. Si he hecho un vistazo general a mi evolución y lo que fue su objetivo hasta ahora,
ni me quejo ni me doy por satisfecho. Con las manos en mis bolsillos del pantalón, con la botella sobre la mesa, a medias recostado y a medias sentado sobre la mecedora, miro por la ventana. Si llegan visitas, las recibo como es debido. Mi agente está sentado en el recibidor. Si toco el timbre, viene y escucha lo que tengo que decirle. De noche casi siempre hay función y obtengo éxitos ya apenas superables. Y después de banquetes, de reuniones en sociedades científicas o de agradables veladas de amigos, en casa me esperaba un chimpancé semi-amastrada con quien lo paso muy bien, al estilo de los monos. De día no quiero verla, pues tiene en la mirada esa locura de animal perturbado por el amaestramiento. Esto solo lo reconozco yo y no puedo aguantarlo. De todas formas, en general he conseguido lo que quería obtener, que no sería que el esfuerzo no mereció la pena. Por otra parte, no me interesan las opiniones de los hombres, tan solo quiero difundir conocimientos. Estoy dando un informe, también a ustedes, distinguidos señores de la academia. Solo les he proporcionado un informe.